Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Somos GTD, más que tecnología. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1, la penúltima del año 2024, en este lunes 30 de diciembre, cuando son las 8 de la mañana con 6, ¿lo dije? Sí, lo dije. Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás, oye? Muy buenos días, muy bien. Oye, ¿qué puede hacer una vocera de gobierno más que decir que todo está fantástico? Sí, como no es responsabilidad... la responsabilidad probablemente sea de los que escuchamos, y con los que escuchamos, claro, nosotros tenemos la responsabilidad de darle una vuelta. Yo no sé, o sea, yo creo que la autoflagelancia, a ver, uno eventualmente, si es vocero de algo y tú sientes que tienes problemas, bueno, uno podrá omitirte cosas, digamos. Y ahí probablemente está tal vez alguna parte de, no sé si el error, pero el punto de porque ayer hubo mucho escándalo y en la prensa hoy día se recoge por lo que dijo la vocera, que estábamos muy bien en lo económico, que estábamos muy bien en muchos temas, pero yo creo que no hay que disparar contra el pianista. Si en el fondo, por lo demás, si la ministra hubiera dicho algo que no han dicho otros ministros, que no ha dicho el propio presidente de la República, uno diría de dónde sacó esto, digamos. Pero objetivamente el punto es que es la sensación que existe dentro del gobierno del presidente Boric, es que han tenido problemas, pero que sumando y restando lo han hecho muy bien. Y eso lo han dicho directamente. Entonces, ¿podía decir algo distinto a la ministra vocero? Lo que pasa es que también la ministra vocera tiene el encargo de construir un relato. Claro. Y por lo tanto, ese relato... muy buen punto el tuyo. Ese relato... Tenés que fundarlo con base un poquito más sólida. Claro, entonces, ¿qué es lo que dijo la ministra ayer? Déjeme buscar exactamente... Sí, iba a hacer lo mismo. Déjeme... Ahora un poco se me cerró yo voy a buscar exactamente qué es lo que dijo la ministra para poder contextualizar. Dice en este balance anual que están muy satisfechos. Y en materia de somos, sin lugar a duda, yo creo que esta es la frase más compleja. Somos, dice la vocera subrogante, somos, sin lugar a duda, eso es interesante, sin lugar a duda, el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos años. Eso tiene de verdad y de mentira. Tiene de verdad el que efectivamente hay una gruesa, amplia y generosa agenda legislativa de medidas de seguridad. Pero sobre eso, cualquier persona con un análisis medianamente crítico dice pero eso es primero, eso es por voluntad del gobierno, eso se lo impuso la realidad, y hizo que el gobierno cambiara radicalmente en alguno de esos puntos. Y adscribirlo como propio. Una cosa es que bajo esta administración se han aprobado un montón, más de una decena de legislaciones, de leyes que tienden, ojalá, a mejorar las condiciones de seguridad. Eso no estaba en la agenda original, eso fue más bien fruto de que la realidad se lo impuso, y que se hizo en muchos casos, en algunos artículos, para no ser mañoso, porque a veces la oposición es mañosa en esto, con la votación en contra de parlamentarios del propio gobierno. Entonces, en ese relato, o en esa realidad, esa narración de la realidad de cómo ha ocurrido, es curioso que tú como quien dice, te lo eches a tu propia mochila como propio, como esto hemos logrado. No, esto se ha logrado con el concurso de la oposición,
con el convencimiento de la oposición en muchos casos y sobre todo con la realidad. Pero no es parte del ADN de este gobierno, no fue al principio, ni a lo mejor lo es hacia adelante. Solo recordemos que en materia de estado de excepción constitucional en la Araucanía, llegando el gobierno de las primeras medidas fue interrumpirlo. Y a muy poco andar, y sin pausa hasta el día de hoy, sigue vigente en la Araucanía. Y en los balances de la autoridad aparece el que han disminuido los hechos de violencia en la Araucanía, y es más, y hay que reconocerlo, y que eso es atribuible al estado de excepción y a la capacidad de control, o sea, no están negándolo, pero ese es el punto. Sí, lo que pasa es que es como si el día de mañana, no sé, el gobierno de Piñera pudiera decir que ningún gobierno en la historia de Chile hizo tanto contra una pandemia como él. Bueno, a ver, fue el único gobierno al que tuvo una pandemia de esas características. Entonces es el punto. Entonces, no, nadie ha hecho más que nosotros en seguridad. Ahí hay un punto. Y también podría, pero a estas alturas ya creo que es distinto el tema de plantearlo de otra perspectiva. Decir, bueno, pero a ver, el debilitamiento de las instituciones, el desprestigio de los carabineros, todo, de las policías en general, del sistema de persecución penal y todo eso. ¿Quién es hoy día? ¿Quién contribuyó? No sé si directamente, pero en parte contribuyó a la situación de inseguridad. Bueno, se puede decir con... Es un poco provocador. Sin temor a equivocarse. Es un poco provocativo porque si bien es cierto que se han hecho todas estas cosas, se han aprobado todas estas leyes en esta administración y va a quedar para el récord eso, otra cosa es que tú te jactes de algo que lo hiciste a la fuerza, porque resultó que la población lo aprueba. El silencio quizás es lo más honesto. Se hizo, sí, porque el resto sería mentir que no se ha hecho. La constatación es que sí se ha hecho mucho y se ha avanzado mucho en materia legislativa en temas de seguridad. El punto es que si tú vas a hacer de eso algo de lo cual te enorgullezcas o no, y ahí está el punto, se enorgullecen, lo hicieron de mutuo propio, lo empujaron, tienen convicción. Eso es lo que nos interesa hacia adelante. ¿Tienen convicción de que todo lo que se ha hecho en materia de seguridad era lo que había que hacer y están orgullosos de haberlo hecho? ¿O la realidad les impuso tener que hacerlo? Y no se trata de ser mezquino porque igual se ha hecho. Sí, lo que pasa es que aquí requiere un mínimo de análisis crítico para ver hacia dónde van las convicciones, porque empiezan a plantearse a la luz de lo que viene alternativas electorales, y entonces vamos a ver qué es lo que ofrece cada uno. Uno esperaría entonces que la oferta política en materia de seguridad del gobierno hoy, quien vaya a encarnar ese proyecto, vaya de la mano de lo que dice Aysén Echeverry, que somos el que ha hecho más en materia de seguridad, o la oferta va a ser más bien parecida a lo que había antes de la ley Nain Retamal, antes de lo que había la ley de antiterrorista, antes de lo que había en materia de seguridad. ¿Vamos a volver a hablar en seguridad y inteligencia parecido a lo que hay ahora o lo que había antes de este gobierno? Bueno, de hecho hay en la entrevista a Tomás Bodanovich, si te vas por ese lado, Bodanovich dice que el verdadero test del Frente Amplio es ser con esa oposición. Exactamente. Sí, efectivamente hay evolución o no hay evolución. Es bien interesante dependiendo de quién viene. Oye, y hay otro punto en que yo creo que ahí sí que la minuta de los asesores de la ministra Echeverry se equivocaron, digamos. Dice que cuando se plantea sobre el caso Monsalve, y ahí yo lo anterior no lo critico, creo que aquí hay un error de libreto, digamos. Ella dice que el gobierno quiere que esta investigación se lleve a cabo con la mayor transparencia, que se lleve adelante ojalá con resultados lo antes posible y que nos permita entregar certezas de que las instituciones funcionan. Perfecto. Evidentemente es un tema de discusión pública, dijo, comillas, pero desde el gobierno lo hemos abordado en distintas instancias. Se ha dado transparencia y claridad respecto a los hechos, y hoy día el que las instituciones funcionen y que esto esté en regla con tribunales y en la Contraloría nos da la tranquilidad que se va a poder resolver de la manera adecuada. Y yo creo que la verdad es que efectivamente, si uno ve, por ejemplo, lo que hizo el ministro Cordero respecto a los gastos reservados, la declaración de la ministra Toá, en contraste con la declaración del ministro Crispi, la declaración de la ministra Vallejo contra el asesor Crispi, en contraste contra el asesor Crispi, etcétera, se han hecho avances, pero que la percepción pública sea que el caso Monsalve el gobierno ha actuado con transparencia, ataquemos la percepción. No la demos por segura, digamos. Yo creo que ahí hay un error. Pero insisto, la ministra vocera no podía hacer una cosa. No puede ser. Los desafíos en seguridad no solo son grandes, son crecientes probablemente. Se van a plantear nuevas realidades. El crimen organizado es dinámico.
no opera bajo las reglas de ninguna legislación, más bien opera por donde hay, por así decirlo, donde hay mercado para poder delinquir. Por lo tanto, es mucho más rápido que las legislaciones de los países y va a requerir o va a desafiar a las legislaciones de todos los países de aquí en adelante con mucha fuerza. Entonces, por eso que me importa saber si los logros que se plantea el gobierno como propio en materia de seguridad tienen que ver con que se los impuso la oposición y la realidad, o tienen que ver con convicciones. Vamos a ver si es que el día de mañana se va a hablar de gatillo fácil, si es que se van a oponer a resguardar a los carabineros, la ley antiterrorista, la ley de seguridad. Vamos a ver cuando sean oposición, o van a hacer el discurso para grupos más radicalizados que les parece que Carabineros es una institución prácticamente que hay que desintegrar o hay que hacer desaparecer. Esos cambios yo los valoro, pero esos cambios me hace falta saber hasta qué punto están enraizados en ese sector de la sociedad. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Murió Jimmy Carter. Sí. Jimmy Carter fue presidente desde el 20 de enero del 77 hasta el 20 de enero de 1981. Su antecesor fue Gerald Ford y su predecesor fue Ronald Reagan. Sucesor. Perdón. Precedido por Gerald Ford y sucedido por Ronald Reagan. Murió a los 100 años. Recibió el Premio Nobel de la Paz. Probablemente recibió el Nobel de la Paz por el encuentro de Camp David, ¿no? El encuentro por los acuerdos de Camp David. Claro. Por los acuerdos de Camp David. Arafat y Yitzhak Rabin, ¿no? Sí. Recordemos que él venía de Georgia, de Plains. Un magnate del maní. Del maní. Estuve anoche leyendo una biografía de él. Sí, su familia era grandes productores de maní, y él también lo era. Él es un caso bastante poco común en Estados Unidos que la gente nazca y muera en el mismo lugar. Él nació en Plains, en Georgia, en 1924 y murió ayer en Plains, Georgia, en la casa donde vivía. Él había sido gobernador de Georgia entre el 71 y el 75, no logró ser reelecto, y eso es un detalle importante. Se lo criticó mucho, inclusive se hacían todo tipo de alusiones en su momento a que era productor de maní y esto es muy cruel, pero hablaban de que el tamaño del cerebro de Jimmy Carter era equivalente al maní que él producía, digamos. O sea, la política de Estados Unidos suele ser muy dura. Con Reagan fue lo mismo, que este actor de segundo nivel. ¿Puede un mal actor llegar a ser un buen presidente? Claro, eso era parte del refrán de las lógicas de campaña. Bueno, Carter, como te digo, fue un presidente muy importante para América Latina, en el sentido de que volcó en un periodo relativamente corto. Recordemos que fue presidente de los Estados Unidos entre el 77 y el 81, pero una época en la cual en América Latina había muchas dictaduras militares. Prácticamente todos los gobiernos, todos los países estaban gobernados por dictaduras militares. Había una crisis democrática muy importante. Se produjeron cambios, o sea, más bien aparecieron movimientos de oposición, y habitualmente Estados Unidos, que hasta ahí había sido un soporte de las dictaduras militares en Latinoamérica por considerarlas que tenían que ver con sus intereses, digamos, se cambió radicalmente, puso una línea de embajadores en América Latina, en distintos países, que fueron muy duros, y si bien Reagan probablemente no tenía la misma idea, o los republicanos no tenían la misma idea que los demócratas al respecto, fue tan fuerte el cambio que hizo en la visión política que había de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entre otras cosas había ocurrido hace relativamente poco el asesinato de Orlando Letelier, que eso fue muy, muy gravitante. El que el terrorismo de Estado latinoamericano llegara a Washington es algo que cuando tú conversas con cualquier analista americano te dice, esto es, no tienen claro lo que el primer crimen político en no sé cuántos años que se cometiera en Sheridan Circle,
por relativamente pocos kilómetros o metros de la Casa Blanca, fue algo muy fuerte en la política interna norteamericana. Y Reagan fue probablemente la cabeza de eso, y fue muy importante para países como Chile. La dictadura perdió el apoyo que tenía por parte de los Estados Unidos a contar de el gobierno de Jimmy Carter, y si bien probablemente hubo un ligero cambio de actitud en el gobierno posterior de Ronald Reagan, eso no cambió radicalmente la posición de Estados Unidos por los hechos que habían ocurrido. Quiero hacer una aclaración, me traicionó la memoria por la foto. Recuerdo Camp David no es el Rabin con Arafat, porque esa foto es con Clinton. Es Anwar Sadat con Menachem Begin. Menachem Begin, el primer ministro israelí del 78. Disculpen, me traicionó porque son dos fotos que tienen cierta similitud, y pasa el tiempo y se me traslapó una con la otra. Pero ese acuerdo de Israel fue con Egipto, no fue con la OLP, que es la de Arafat cuando estuvo claro, Clinton. Disculpa la confusión. Exactamente, con Anwar al-Sadat, que eso fue muy importante para la paz en una zona muy muy amplia de toda esa zona. Es decir, a partir de ese momento, la paz que se logra de Israel con Egipto, bueno, hace que Israel tenía abierto su abanico a muchas partes. Hoy día lo tiene nuevamente, ¿no es cierto? Tiene hasta Yemen abajo, bueno, lo tiene por la influencia de Irán, que está más lejos que no, claro, que no es. Pero antes tenía a todos sus vecinos. Egipto, comillas, salió de la ecuación. Exactamente. A partir de eso. Entonces, los acuerdos fueron entre, claro, y recordemos que Sadat fue asesinado después. Exacto. Tal cual. Fue asesinado después, o sea, no es menor el... No fue menor el costo. No es menor el costo. Se me confundió la foto porque la de Arafat y Yitzhak Rabin era muy fuerte, pero se fue Clinton. No te escuché. Sí, así que, pero hago la corrección sobre mí, porque cuando lo dije, parece que me estoy equivocando. Ese es Camp David, que es el acuerdo que logra Jimmy Carter. Y Jimmy Carter, yo en todo lo que leí anoche, me deja la sensación de los columnistas y de los biógrafos norteamericanos, es que es la sensación de injusticia que tienen con él. Así como tú dices que muchos lo criticaron, de hecho no logró su reelección, y muchos hablaban un poquito por sobre el hombro de Carter. Por su inteligencia, claro, por su poco manejo político. La sensación de que se fue injusto con él porque él le aporta a los Estados Unidos también mucho después de... fíjate que alguien dirá, bueno, pero él se le eligió para el periodo constitucional, si se quiere, no para ser un expresidente. Él como expresidente tiene también una misión y tiene un proyecto pro-democrático. Solo recuerden, es tan actual que en la última elección del 28 de julio de Venezuela, la que todavía está en cuestión y todavía no está resuelta porque el 10 de enero es cuando debiera venir el cambio de mando, uno de los puntos más complejos para Maduro, si es que los hubo, fue cuando esta Fundación Carter, que es la que de alguna manera valida las elecciones, sí, es la que decide retirarse públicamente de Venezuela porque estima que no están las garantías para desarrollar una elección democrática, informada y abierta. Es decir, esa semilla de democracia y de garantía democrática está en la propia Fundación Carter, que la empujó de siempre. Fue un expresidente muy influyente que tiene estos acuerdos de paz internacionales muy relevantes. Por lo tanto, está la sensación, insisto, en que se fue muy injusto en su momento, pero Carter siguió operando. Y otra característica que me llamó la atención que tenía es que él rompió un acuerdo no escrito, que es que un expresidente no critica a un sucesor, no necesariamente al sucesor inmediato, sino que un expresidente no critica a alguien que ocupe el salón oval de la Casa Blanca. Carter lo hizo en reiteradas ocasiones cuando él estimaba que tenía que criticar a un presidente de Estados Unidos, y hay una foto muy decidora donde se juntan los expresidentes, que está hasta Obama, alcanzó a estar Obama, estaba Bush hijo, en fin, y salían todos los expresidentes republicanos y demócratas muy juntitos en la foto, y Carter se ocupó de mantener una distancia de ellos, porque él sentía que si tenía que criticar, dado la posición que tenía, la autoridad que tenía, bueno, lo hacía, y así entonces era visto como un poco rebelde dentro de los expresidentes norteamericanos. 100 años, murió
Jimmy Carter, el demócrata que antecedió a Reagan. Muy importante para la historia de los procesos de recuperación de la democracia en América Latina en los 80 y los 90. Tal cual. 8 de la mañana con 24 minutos. Encuestas. Vamos a hablar de encuestas más rato, pero difícil no mirar la academia. Yo creo que, a ver, dicen que en ciclismo, por ejemplo, es muy complicado, cuando uno sigue el Tour de Francia y todo eso, estar escapado. Es decir, ser el líder, ser como el líder, no iba a decir indiscutido, no, pero el líder como más marcado. Es muy complicado ir en punta, en cualquier cosa, en cualquier competencia. Hay que sobre todo si es larga. Sobre todo si es larga. La verdad es que... Tú te refieres naturalmente hoy a Belín Matei. En su momento le pasó a Joaquín, le pasa a cualquiera, a esos que están predestinados a ser. Yo creo que el equipo, el grupo que secunda a Belín Matei, una de las preocupaciones que tiene es cómo mantener el ritmo de carrera y cómo no ser visto como prácticamente el próximo presidente o presidenta. Y a Belín Matei le está pasando, no sé si le sigue pasando, hasta cuándo le va a pasar, que en cualquier análisis las personas suelen dar por hecho que va a ganar la oposición y suelen dar por hecho que es Belín Matei la que va a ganar. Y probablemente esa condición es la que permite que se abran flancos, por ejemplo en republicanos, por ejemplo en la derecha, más a la derecha de republicanos incluso, y donde se tengan menos cuidado. Cuando tú estás muy asegurado, por así decirlo, si tú vas con cinturón de seguridad, un auto con medidas de seguridad muy buenas, tú te atreves a andar un poco más rápido. Cuando tú vas con un auto con pocas medidas de seguridad, muy anticuado, sin cinturón de seguridad que te dé confianza, tú tomas más recaudos y vas con velocidad más medida. Sí. Entonces, perdona, yo leí la encuesta académica, estamos hablando de la encuesta de la UDD, de Pulso Ciudadano, perdón. Perfecto, es que está la de cadena anoche también. Sí. Así que hay varias encuestas dando vueltas. Sí. Pero te fijas, y a lo mejor todo lo que estamos viendo, el que a la derecha se le escinden grupos desde su sector más extremo, de su sector más a la derecha, quizás tiene que ver con esa noción de que no hay riesgo. Y yo creo que si hay alguien en el Partido Republicano que sean más moderados, más centristas y que no tendrían problema a sumarse eventualmente a un gobierno de Belín Matei, digo, eventualmente o teóricamente, no sé si tienen plena conciencia o si no son muy empujados por los grupos más extremos que le da igual perder el poder. La pregunta que hay que hacerle a algunos en la derecha es: ¿ustedes quieren ser gobierno o quieren que sea gobierno solo si son los suyos porque Belín Matei es muy amarillenta o muy del medio? Es decir, ¿prefieren tener a Belín Matei o prefieren directamente seguir siendo oposición a una centroizquierda o a una izquierda? Corre mucho riesgo y la propia derecha, yo al menos la he visto muy preocupada el último tiempo en todas estas decisiones que se han producido fruto de las pensiones, por ejemplo, que no miden las críticas a Belín Matei. Y yo no sé si lo tienen tan seguro. Yo no sé frente a... Bueno, las encuestas hablan sobre esto, pero no sé si es que logra de aquí en política 2 meses, 3, 4, 5 meses es mucho. Carolina Toá, que parece ser la persona que se va a terminar imponiendo en toda la centroizquierda, que está con pocos liderazgos, si se va a poder rearmar y si se rearma con fuerza, una suerte de concertación, si no va a ser realmente competitiva frente a Belín Matei y Carolina Toá. O sea, cualquier candidato de la izquierda, cualquier candidato que represente a la izquierda y a la centroizquierda, tiene un piso en torno al 45%. Claro. Lo que pasa es que pensar, de hecho, por ejemplo, una suerte de unidad de la izquierda en una primera vuelta, una unidad de la izquierda que vaya desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, detrás de un candidato, y que eso podría eventualmente resolverse mediante una primaria, que es lo que se ha planteado, ese es un candidato que va a obtener el 40%. En primera vuelta puede que te aparezcan algunos laterales, etcétera, pero estamos hablando de alguien que tiene el 35, 38% prácticamente asegurado, y en una segunda vuelta el 45% asegurado. O sea, y con Carolina Toá es más fácil. Exactamente. Que con Daniel Jadwe. Es una candidata que en la memoria
memoria del votante medio, y no es difícil también encender en la memoria de aquellos que no tengan tanto recuerdo, Carolina Toá es la esencia de la concertación. Es más el presidente Lagos, es más... Exacto. Construir un relato político en torno a Carolina Toá le va a costar muy poco. Alguien dirá, bueno, en el caso Monsalve pasó tal cosa, tal no. Está bien, son cosas que le pasa a cualquier político en el día a día, pero construir a Carolina Toá en torno a lo que uno en el imaginario de Ricardo Lagos no va a costarle nada. Entonces, los de la derecha que están disparando a Evelyn Matei, a lo mejor no se han dado cuenta que al otro lado no tienen a Daniel Jadue, ni van a tener probablemente un frente amplista treintañero que levante el puño ante cualquier eventualidad. Van a tener a Carolina Toá, lo más probable, que es una candidata moderada, razonable, que probablemente ha centrado este gobierno, y ese también va a ser parte del relato que van a construir. Le ha permitido al gobierno centrarlo, le ha permitido todos estos cambios en materia de seguridad, son fruto probablemente de la acción política de Carolina Toá. Entonces es interesante, como vimos antes, o sea, ganó Gabriel Boric probablemente porque tenía a Kast al otro lado. Sí. Si hubiese tenido Gabriel Boric a Evelyn Matei, a Gabriel Boric le hubiese sido muy difícil ganarle. Mucho más difícil ganarle. Y puede ocurrir algo similar. Ahora, la encuesta Pulso Ciudadano a la que yo me refería plantea escenarios de primera vuelta, escenarios de primaria. En los escenarios de primaria se impone la comparación entre julio del 24 y diciembre del 24 es bien impresionante, porque en julio del 24 se imponía en una primaria Camila Vallejo, que obtenía el 44% de los votos en una primaria, Carolina Toá el 37% y Tomás Bodanovich el 19%. Y ahora, una primaria a la izquierda coloca en el primer lugar a Carolina Toá con un 43%, es decir, prácticamente la misma votación que obtenía Camila Vallejo. Segundo lugar a Daniel Jadue con un 22%. Tercero, Marco Enríquez con un 13%. Cuarto, Vlado Mirosevic con un 11%. Quinto, Beatriz Sánchez con un 10%. Que empieza a aparecer, ojo, Beatriz Sánchez puede ser la carta del Frente Amplio a una eventual primaria. Entiendo que se la ha sondeado al respecto y nos podríamos encontrar con una primaria en que participaran Mirosevic, probablemente Janet Harrow, el Partido Comunista, Beatriz Sánchez y Carolina Toá. Una primaria que sería bastante abierta, digamos, en la cual eventualmente Carolina Toá tendría una gran oportunidad. Y ahí y está muy parejo el voto hombre y mujer, etcétera. Pero en la derecha, el 77% opinaba en julio que Evelyn Matei debe ser la candidata, en diciembre el 70%. Hay una caída. Y el que sube mucho, sube básicamente 7 puntos, uno podría traspasar esos 7 puntos, es Johannes Kaiser, que pasa del 13 al 20%, y Rodolfo Carter se mantiene en 10%. Entonces, probablemente ahí la pregunta es, ¿conviene hacer una primaria? Si uno fuera, o sea, si alguien hiciera cálculos así, cálculos, ¿cómo decirlo? Cálculos maquiavélicos o pragmáticos, pero ¿qué te conviene más? ¿Que alguien como Johannes Kaiser participe de tu primaria o que vaya a primera vuelta y pase por la derecha a José Antonio Kast y te dé más posibilidades de ganar la primaria, la primera vuelta, que la candidata más votada de la oposición sea Evelyn Matei versus José Antonio Kast? Entonces, ¿cuál es el efecto que tienes ahí respecto a lo que podría ocurrir, por ejemplo, con una Jimena Rincón, que también fuera eventualmente a primera vuelta? Aquí la pregunta está abierta, muy abierta, pero daría la sensación, y que es lo que tú te rescatabas, en política esto puede cambiar en 10 días, pero daría la impresión que que específicamente el caso de la ministra Carolina Toá tiene la fuerza suficiente como para ser la figura presidencial de la izquierda tranquilamente, salvo, y eso lo sostengo, salvo que se produjera un fenómeno distinto en el caso de el actual gobernador de Santiago, Claudio Rego, que no aparece todavía, pero yo creo que los candidatos empiezan a aparecer cuando son candidatos, digamos. Sí, pero no la tiene tan fácil Rego, no. ¿Cuál es su voto duro? ¿Cuál es el 30% de Orrego? Lo que pasa es que yo creo que Orrego, el presidente Boric tiene su 30%. Orrego es mucho mejor candidato en primera vuelta y eventualmente en segunda vuelta que en primaria. Es decir, Orrego
Orrego, si llega a estar en la papeleta de la primera vuelta, cumple con los mismos requisitos y quizá un poquito más ampliados que los de Carolina Toá. Pero para eso tiene que estar en el voto. Y estar en el voto es un poquito más difícil. Ahora, las dificultades políticas de Evelyn Matei son muy grandes, porque frente a la irrupción de una derecha a la derecha suya, y más a la derecha de la derecha suya, que lo que pasa con Kaiser la obliga eventualmente a tener que pronunciarse, hablar, definirse, y ahí genera dificultades en el centro. Ahí genera dificultades y ahí aparece en la ecuación alguien como Orrego, a lo mejor, ¿no es cierto? Porque hay exconcertacionistas disponibles a votar por Evelyn Matei si es que al otro lado tiene, no sé, o cruzar ese charco, que a lo mejor ya lo ha cruzado. Pero si es que no tiene buenas definiciones Evelyn Matei frente a la presión de la derecha más allá, puede empezar a aparecer el fantasma de una derecha pinochetista directamente, porque Kaiser y Kast no van a tener ningún empacho en sacar a relucir esas charreteras. ¿Cómo se va a definir Evelyn Matei allí? Se ha definido muy bien hacia atrás en muchos casos, en caso de pensiones, en caso de interrupción del embarazo, me refiero muy bien en cuanto a que ha sido capaz de representar a un centro derecha, exconcertacionista, pero puesta bajo presión. Los candidatos a veces se pueden confundir, a veces pueden armar un mal relato, a veces se les puede complicar. Así que todo nada dicho, nada definido y todo bastante líquido, como se suele decir, y todo muy abierto en esta. Así que va a ser interesante ver cómo se definen los caminos presidenciales o electorales. Eso lo vamos a ver a partir de marzo. 8 de la mañana con 36 minutos. Saludamos a nuestros patrocinadores. Yo voy a partir una hojita por los de la Consuelo. ¿Sabías que muy bien, sabías que con Mita y Full Copec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Full Copec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. Cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Pues en Consorcio tienes el respaldo de su larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. Con Talana, el software de gestión para personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data center. Conecta tu hogar, y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. La forma más baja de cultura popular, falta de información, desinformación y desprecio por la verdad ha invadido al verdadero periodismo. En Duna, el periodista y escritor Carl Bernstein escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
La nueva clase E de Mercedes-Benz redefine la elegancia y la tecnología, con un diseño atemporal y funciones inteligentes que conectan con aquellos estilos de vida más exigentes. Cada viaje se convierte en una experiencia única. Si buscas excelencia y valoras la innovación y la comodidad, la nueva clase E fue diseñada para ti. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo del país. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Por fin tu equipo tiene más tiempo. Sí, es que con Talana, el software de gestión de personas, simplifican todo lo que tomaba horas, desde pagos hasta asistencias. Mira, y supe que su aplicación es la mejor valorada del rubro de gestión de personas. Sí, sí nos simplificó todo. Con Talana, simplifica la gestión de personas y optimiza el tiempo de tu equipo. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. ¿Tienes una cirugía pendiente? Bueno, en Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Nueva clase E Mercedes-Benz evoluciona contigo. Encuéntrala en kaufman.cl y en la red de sucursales Kaufman a lo largo de todo el país. Una revolucionaria innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello permitirá a la industria agroexportadora enfrentar uno de sus mayores problemas, que es la pudrición de frutas post cosecha. Más información en aporte.unav.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Y tomamos contacto con Camilo Férez, director ejecutivo de Cifra. De Cifra es una alianza estratégica entre Copesa, el consorcio periodístico dueño de esta radio, y Artul, dedicada a realizar mediciones sobre hitos relevantes en el ámbito de la política, las tendencias y los negocios. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con Camilo, nosotros. ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues. Cuéntanos cómo nace y para qué nace, cuál es la búsqueda que harán, porque hay mucha oferta hoy día de encuestas que se han ido consolidando, sobre todo el análisis hoy día no se puede pensar sin la data que hay detrás de varias encuestadoras que tienen larga además trayectoria, que uno puede ir comparando su entrega semanal, mensual, quincenal. ¿Cuál es el aporte que viene a hacer de Cifra, esta nueva empresa? Bueno, la primera hipótesis con la que parte de Cifra es que los datos cada vez más son algo que está en una multiplicidad de lugares.
y se produce de una multiplicidad de formas. O sea, este tan manido concepto del Big Data no es sino precisamente la constatación de que grandes volúmenes de datos obtenidos desde distintas fuentes pueden producir conocimiento o resultado a partir de su procesamiento. Y con eso mismo en mente, digamos, creo que el principal hecho que distingue la apuesta de Cifra es su origen, es decir, nacer en alianza con una casa editorial y una empresa de análisis de datos. Precisamente esas dos formas de acercarse a la realidad son las que nosotros aspiramos a que generen una oferta de valor de diferenciación para el conocimiento, para la investigación, en definitiva para descifrar, como su nombre lo dice, los estados de ánimo, las propensiones de compra, las tendencias y todo aquello que sirve para tomar decisiones basadas en evidencia, que es una cuestión cada vez más importante en un mundo hiperconectado e hipercompetitivo como el que tenemos nosotros. ¿Y qué nos dicen los números? ¿Perdón? ¿Qué nos dicen los números? Bueno, nosotros partimos este esfuerzo con un anuario y hicimos una revisión de cuáles eran los temas que principalmente estaban instalados a nivel de la ciudadanía en distintos niveles. Y hay varios datos bien relevantes. Yo distinguiría, por ejemplo, algunos. Lo primero es que, como decía el viejo Marx, las condiciones materiales de existencia dominan la escena. Es decir, las personas valoran tremendamente del año que pasó, desde el punto de vista político, por ejemplo, las principales reformas que afectan directamente sus condiciones de vida. Y al mismo tiempo, las preocupaciones principales están en lo económico, por ejemplo, allí donde más las golpean. El alza de la luz le gana por lejos a la mayoría, por ejemplo, de las preocupaciones de las personas. Hay varios datos interesantes, sobre todo si es que tú los desagregas y vas viendo cómo, por ejemplo, cada uno de esos elementos van impactando más, mientras más importantes son en la cotidianidad de las personas. Pasa lo mismo con las reformas más valoradas. El sueldo mínimo es uno de las que tiene mayor valoración y la reducción de la jornada laboral. Y si uno quiere ponerse pesado, es hacer un doble clic. Son dos reformas además que están lideradas por el ala izquierda de la coalición, fundamentalmente por el PC, así que hay mucho dato ahí para sacarle punta. ¿Cómo sí? Porque en toda la disputa que viene respecto de las dos coaliciones, ¿cierto?, de qué es lo que han hecho al estar en el gobierno, probablemente este tipo de datos van a ser varios de los que van a estar arriba de la mesa, no me cabe la menor duda. Además que es parte de la justificación que usa, por ejemplo, el PC muchas veces dentro de sus propios mundos para justificar el por qué sigue tan firme en un gobierno que hipotéticamente ha abandonado sus banderas. Bueno, la gente valora en mayor medida dos de sus reformas emblema. Sí, estamos conversando con... A ver, perdón, pero hay... y esa la percepción es que son emblema, y me refiero al tema 40 horas, es un emblema del Partido Comunista. Sin embargo, se consigue gracias al concurso importante del entonces presidente de la CPC, Juan Sutil. No, sin duda. Pero lo importante es a la hora de la percepción, lo que queda es finalmente quien ideológicamente es percibido como más cercano. Yo creo que más que a nivel de la percepción, este va a ser el uso que el sistema político va a hacer del dato. El dato es que las personas valoran por sobre muchas reformas que son importantes, incluso algunas que hipotéticamente van al corazón de lo que sí son las principales preocupaciones, porque vamos cruzando algunos antecedentes. No es un misterio, ¿cierto? Y el anuario y la encuesta de Cifra también lo ratifica, que la principal preocupación de las personas sigue siendo la delincuencia, el narcotráfico, de manera muy, muy importante. Y si tú te fijas, después en las reformas que más valoran, la creación de un Ministerio de Seguridad aparece en un nivel mucho más bajo que estas otras tres principales preocupaciones que te mencionaba antes, o sea, valoraciones o reformas que la gente valora, como el sueldo mínimo, ¿cierto?, como la reducción de la jornada laboral. Y por lo tanto, las personas tienen en su vida cotidiana un montón de preocupaciones, pero no necesariamente las soluciones que llegan desde la política son percibidas como que apuntan al hueso, ¿cierto?, de ese tipo de preocupaciones. Así que por eso te digo, el dato es una cosa, y el uso que el sistema político, o en el caso de los datos que tengan que ver más con temas de empresa, hagan los interesados, es otra. Estamos conversando con Camilo Férez, que es el director ejecutivo de Cifra.
nueva compañía, empresa, institución que va a empezar a medir. ¿Con qué metodología lo van a hacer ustedes? ¿Con qué periodicidad y con qué base de datos? ¿De dónde se levanta la base de datos para entregar los antecedentes que tengan, ¿no? Que recopilen? Estos van a ser encuestas que se van a hacer con una periodicidad mensual inicialmente, las que tienen que ver con el impacto público ciudadano. Claro. La idea es, cierto, eventualmente tener algún tipo de track que pueda acortar ese ciclo, o sea, podrían ser quincenales, sin perjuicio de todo el resto de las mediciones que se hagan específicas y solicitadas, digamos, por personas o instituciones particulares, digamos. Pero las que tienen impacto público, la idea es llegar rápido a una entrega quincenal. Siempre pensando en este match, cierto, entre la agenda que nace de el know-how de los medios de comunicación, de cuáles son los temas que están puestos en la agenda, pero con una oreja muy importante para dejarse impresionar, digamos, porque el dato te cambia esa agenda. Un poco también fue lo que tratamos de hacer con el anuario. Y se van a hacer a través de encuestas de paneles digitales y encuestas dirigidas también en el caso de las muestras específicas. Eso depende mucho de la metodología del tipo de datos que se quiera levantar. En ese sentido, la temporalidad, ¿cómo la ves, Camilo? Porque, por ejemplo, lo que ustedes publicaron ayer en el diario Tercera, el caso Monsalve, el caso Hermosilla eran los que más llamaban la atención, los que más los que más eran importancia les atribuía la base encuestada. Sin embargo, si uno, por ejemplo, analiza hasta ahora los efectos políticos, probablemente el caso Convenios, el caso Convenios, Líos de Plata, fue probablemente muy duro, además está en desarrollo. Recordemos que cayó, producto directa o indirectamente del caso Convenios, cayó una de las figuras más importantes del gobierno, como fue Giorgio Jackson. En ese sentido, ¿cómo se maneja la temporalidad? Porque probablemente, si hubiéramos preguntado hace 4 o 5 meses, hace 6 meses, 7 meses, habría sido ese. En términos de ponderar la importancia anual, ¿cómo se maneja? Claro, es lo que tú preguntas tiene que ver con eso que técnicamente se llama el top of mind, ¿cierto? Claro. Que uno siempre debe descontárselo, sobre todo a las encuestas que toman temas de agenda. Y efectivamente, si tú estás más cerca de los hechos que estás midiendo, las personas lo tienen más a la mano y por lo tanto los mencionan de manera mucho más espontánea. Ahora, no solo la temporalidad afecta a eso, sino que también el grupo socioeconómico. Por ejemplo, entre los dos casos que sí aparecen, que son los que hoy día indiscutiblemente se disputan al menos esa página del diario, ¿cierto? O las páginas siguientes, que son el caso Hermosilla y el caso Monsalve. El caso Hermosilla sube mucho desde el punto de vista de la preocupación en el ABC1 o de la percepción, digamos, de centralidad del caso, mientras que comienza a alejarse en los segmentos más bajos, donde sí se mantiene siempre muy presente y muy permanente el caso Monsalve. Entonces, yo te diría que tu pregunta tiene una afirmación que es correcta. Uno debe pensar que siempre las encuestas están aplicadas, sobre todo las que tienen que ver con preguntas de pauta, vamos a decir en términos coloquiales, están muy influidas por el momento en el cual se está midiendo. Qué duda cabe. ¿Emergen, según la experiencia que están recogiendo ustedes, temas nuevos? Sí. ¿Cuáles son esos temas nuevos que a lo mejor son chicos todavía, pero es que un encuestador, la gracia es que los empieza a ver antes? Sí, yo te diría que más que ese foco, lo que a nosotros más nos llamó la atención en el análisis de los datos es la porfía de los temas viejos en aparecer. Es decir, de nuevo, si tomamos por top of mind, ¿cierto?, aquellas cosas que hoy día debiesen estar en la primera línea y que por ejemplo, los políticos mencionan en sus discursos, como tiene que ver con la necesidad de encontrar acuerdos y un montón de cosas, la importancia del crecimiento económico, que efectivamente están sumamente instalados desde el punto de vista masivo, siguen siendo la delincuencia, sobre todo la delincuencia y el narcotráfico, la principal preocupación, y de nuevo, el bolsillo de las personas, el principal gatillante de sus preferencias, positivas
y negativas. Y yo creo que ahí es donde uno debe fijarse. Por ejemplo, este es un cruce un poco más laxo, ¿cierto? Pero si uno mira los liderazgos internacionales, nosotros llevamos el último tiempo con un sector de la política, o con muchos sectores de la política preocupados de qué es lo que hace el presidente Milei, ¿cierto? E incluso han aparecido los que se ofrecen como sus sucesores o amigos o sucedáneos en el territorio nacional. Sí. Sin embargo, cuando uno va a preguntar a las personas, Milei aparece muy lejos en la importancia de los liderazgos internacionales, y sin embargo se mantiene con una presencia increíble Bukele. Entonces, de nuevo, hay ciertos temas que a mí lo que me llama la atención es su recurrencia, su persistencia y el hecho de que mantienen una distancia muy importante con los temas llamados emergentes. Perfecto. Bueno, sin duda, bueno, ahora en todo caso, más o menos cada 15 días vamos a poder ir conociendo cómo se mueven estas tendencias a través de este joint venture entre Copesa y Artool. Se llama Descifra, que busca descifrar la actualidad. Camilo Feires, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Buenos días, que estén bien. Gracias, Camilo. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Nos reencontramos mañana en el último día del año. El último día del año. Ya viene información privilegiada. Buenos días.